Sostiene Fonseca. ¡Ay! Less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy estamos con un programa más de Ignition TV y por supuesto, como siempre, con invitados de lujo y hoy no es la excepción. Hoy estamos con Don Kiko Fonseca. Don Kiko, bienvenido. Buenas tardes. Un gusto. No, el gusto es nuestro, en realidad, tenerte acá. Kiko es uno de los, creeríamos que de los pilotos más emblemáticos, de los más trayectoria en Costa Rica. Y bueno, por supuesto que hoy es un día importante en donde vamos a contar un poco el tema de tu historia, Kiko. Entonces, bueno, iniciando y con tu faceta desde muy niño, con la parte del amor por la mecánica, por la parte del amor al automovilismo, contanos un poco, Kiko, un poco de tu historia. Porque mi pasión por el automovilismo no solamente se limitó a que me gustaban las carreras, que sí, obviamente yo veía las carreras presenciales en el Estadio Nacional, en aquella época se usaba, sino que también era muy tequioso con la mecánica, con los autos de mis padres, y eventualmente también llegué a tener un auto de carreras que fue mi primer carro de carreras, que la gente no se imagina que un pick-upcito se podía convertir en un auto de carreras, y yo lo hice. Creo que fui el primero innovando, pero era lo que podía hacer y yo estaba loco por correr. Qué bueno. Ahí, bueno, tu primera carrera fue a los 17 años con el pick-up. Como a los 17, 18, sí, no, con certeza me acuerdo, pero por ahí andaba. ¿Cómo te fue en esa época? ¿Cómo preparaste ese carro? ¿Cómo lo lograste? Bueno, no fue en el pick-up mi primera carrera. Mi primera carrera fue en un auto de mi papá, de mi padre, que él era, digamos, muy anuente de apoyarme a mí. Utilicé un Renault R8, la gente no creo que se acuerde de ese modelo de Renault. En el estadio, con el carro prestado de mi papá, con un final un poquito desastroso porque golpeé una de las aceras en lo que se llamaba la famosa curva de la Cruz, ahí dándole vueltas al estadio, y terminé volcado. Pero bueno, la primera experiencia. Sí. Esa fue mi primera carrera. Ya con el asunto del pick-up, cuando tuve oportunidad de comprar si les digo el monto que pagué por el pick-up, que ya yo tenía, digamos, un poquito más de edad, de haber tenido como 19. Y si les digo cuánto me costó el carro originalmente, es risible, 6,000 colones. 6,000. Sí. Con ese auto yo llegué a ser campeón nacional de la categoría. Obviamente no era un carro que competía a nivel absoluto, pero llegué a ser campeón de la categoría tanto nacional como centroamericano. Recuerdo muy bien esos años porque terminabas haciendo mecánica en tu auto a las 2, 3, 4 de la mañana para el día siguiente levantarse, trabajar. Pero qué lo hacía uno con un amor, increíble. ¿Tuviste buenos logros con este carro, Kikos? Sí. Este carro yo lo corrí como en el año 69 como hasta 74. Fueron... y yo logré... No recuerdo cuántos campeonatos, pero eran campeonatos de clase. A nivel nacional, ser campeón nacional de la categoría 1300 cc. Y también fui campeón centroamericano de esa categoría propiamente. Bueno, también como lo comentabas ahorita, ese carro que le lograste sacar ahí como buenas cosas, tuviste una experiencia bastante chiva cuando llevaste el cabezote a Estados Unidos. Perdón, las bielas fue. No, un árbol de levas. Un árbol. Sí, eso es una anécdota bonita porque todo lo hacíamos nacionalmente, o sea, modificábamos el cabezote, le construíamos, ¿cómo se llama? Manifold de admisión para los carburadores que le poníamos. Yo construía personalmente los headers, yo los hacía, o sea, doblaba tubos en una dobladora de tubos y íbamos cortando, íbamos armando, y todo eso fue significando avances increíbles en el carrillo. Hasta que me casé en el año 72 y en mi luna de miel visité una fábrica
que modificaba árboles de leguas en Estados Unidos, se llamaba Crane Counts, y les llevé un árbol de leguas que ellos desconocían, que ni sabían para qué era, porque ellos hacían árboles de leguas para V8s. Me hicieron el favor y me construyeron un árbol de leguas ahí a lo que ellos creían que podía servirme, y sí funcionó. El carro pasó de girar 7.000 revoluciones normal a girar 8.500, y el carro se volvió, ya fue cuando se hizo superior. Bueno, ahora mencionaba de que mi primer campeonato fue en el 73, claro, con las modificaciones ya se implementadas con el árbol de leguas chihuahua, por decirlo así. El carro se volvió muy competitivo, le ganaba a los Mini Coopers y le ganaba a los Corollas y le ganaba casi a todos los que corríamos en mi categoría, o a todos. Qué bien, qué bien. Y bueno, ok, ahí pasamos un poquito a la parte de trayectoria con el pickup que salió del país. Fue a Guatemala, fue a otros lugares, también tuvo buenos logros, ¿verdad? Sí, me estás hablando de la etapa de cambiar el carro. Sí. Sí, yo tuve oportunidad de conseguir un 240Z. Mi última carrera con el pickup fue en el 74, y ya en el 75 estábamos preparando un 240Z que se consiguió, y ahí sí ya trajimos equipos más especializados de Estados Unidos, y ese carro se construyó en el año 75 y fue un carro ganador a nivel absoluto. Ya yo logré, ya no era la categoría la que ganaba, sino lograba los overall. Fue la época en donde competíamos contra Porsches. Por ejemplo, me recuerdo muy bien de Rodrigo Tarán, que traía un Porsche a Costa Rica, y yo tenía el 280. Bueno, el 240 lo convertimos en 280, o sea, pasó de 2.400 a 2.800. El carro se tornó muy competitivo, y ese año de 75, sin mal no recuerdo, yo fui campeón nacional. Y otra situación simpática fue que yo pues invité a correr a Roy Valverde a las 3 horas de Costa Rica, porque yo considero a Roy Valverde uno de los mejores pilotos de Costa Rica, y me acompañó a correr. Como eran 3 horas, había que compartir, si uno te agotabas demasiado, y ganamos la primera edición de las 3 horas, que fue en el 75, y la ganamos Con el 380. en compañía, sí, en el 280, en compañía 280, sí. Con Don Roy. Qué bonito que con tanto tiempo, ¿verdad? Que tenías, bueno, y tantas opciones también, que compartieras ahí con Don Roy y todo lo demás, y que hoy, al final, han logrado una muy buena historia, tanto Don Roy como usted. Sí, pues mismo. Te comentaba fuera de cámaras que quizás los únicos 2 pilotos que hemos tenido una actividad muy constante a través de todos estos años que se mencionan, intensa con la mecánica, aparte de ser pilotos, hemos sido Roy y yo con la mecánica. Roy es un innovador en la parte mecánica, yo también lo he sido, y muchos otros pilotos han sido solo pilotos, y han corrido con carros muy competitivos, pero no han tenido esa pasión por la mecánica que tenemos él y yo. Con el 280 corrieron hasta el 82. Sí, fue un montón de años exitosos a nivel centroamericano, básicamente. Panamá también está incluido. Hicimos un par de carreras en Ecuador, invitacionales con los 80, todas experiencias muy interesantes. Pero ya en el 82 tuvimos la oportunidad de conocer íntimamente a un piloto boricua, puertorriqueño, de origen cubano, Diego Febles, un piloto que nos enseñó muchísimo sobre mecánica, porque como siempre he estado interesado inmensamente en la mecánica, y él tenía un Porsche el cual logramos adquirir de manos de él, con un patrocinador. Formamos un equipo que se llamó, en ese año, en 82, que se llamó Latino Racing. Adquirimos el carro de Diego Febles, y fue cuando de ahí, ya el año siguiente, con este carro que era un Porsche RCR 3000 centímetros, hicimos nuestra primera incursión a nivel de Estados Unidos a las 24 horas de estado de Daytona. Habíamos conseguido el carro de manos de él, y él, yo participé a Roy también para que hiciéramos la incursión de las 24 horas en Estados Unidos, y nos acompañó Roy y también Diego Febles, que era el ex dueño del carro, que ya era nuestro, y fuimos a... Ya lo conocía también. Ah, sí, lo conocía también en 81, 82, cuando él había comenzado ya a venir a correr a Costa Rica. Ya los
los boricuas y los dominicanos ya habían comenzado a venir a Costa Rica. Nos dimos cuenta que esos autos, los Porsches, eran dominantes y fue cuando conseguimos este carro con Diego y fuimos a Daytona a las 24 horas del año 83. Y con buena sorpresa, ¿verdad? Se toparon. Oye, logro. No se me puede olvidar nunca el hecho de llegar a competir en una pista extranjera de alta velocidad, que aquí en nuestra área no existían pistas de alta velocidad. Y sorpresas positivas, tan positivas de que nosotros logramos, a pesar de haber hecho una clasificación, el carro nuestro en la categoría que corríamos en las 24 horas de Daytona no era el más rápido y logramos clasificar como 50 y pico, pero ya a las 12 de la noche de la carrera, porque la carrera era de 3 de la tarde, 3 de la tarde, ya lográbamos estar dentro de la pizarra de la torre, que era una torre que marcaba los 10 primeros lugares absolutos, y entramos al 10º lugar a medianoche. Al final de la carrera, a base de constancia, porque realmente fue constancia, no por rapidez, de constancia, el carro no molestó nada, no tuvimos problemas de casi nada y logramos terminar esa carrera. Estos 3 pilotos, que bueno, tomándome en cuenta yo, logramos terminar al final de segundos en la categoría GTO y quintos absolutos después de haber clasificado solo 54. Una experiencia inolvidable. Sí, claro, súper bien. Bueno, también es que este tipo de carreras de tan larga distancia, al final no es matar el carro, es ir muy constante, como decís, a esa gente se gana. No, hay que ser muy regular, muy regular, saberlo cuidar en todo sentido, cuidar los frenos, cuidar las revoluciones del motor, no excederte, cuidar las llantas al estilo de Fórmula 1. ¿Visto? Claro, Fórmula 1 hoy en día es ¿cómo se llama? Es algo que los pilotos tienen que saber manejar el consumo de llantas, igual allá, pero claro, no a ese nivel, ¿verdad? Pero sí tenía mucho que ver. Nosotros cambiábamos llantas cada 2 horas, llantas nuevas, en 24 horas. Cada 2 horas llantas nuevas, así que imagínate el consumo que teníamos también. Claro. Pero un equipo que éramos no top contender, es decir, pero, y sí, insisto, la experiencia fue una experiencia única que yo aprendimos demasiado y después de ahí vinieron otras cosas. Seguimos avanzando. Bueno, para continuar, Kiko, vamos a ir a unos comerciales y ya regresamos. Claro. Everybody wanna take my picture. Number 4, I'm a 10 on the Richter. When this life puts you to the test, I'm going up. I ain't got no time for stress. New attitude, new point of view. Taking on the world, it's a whole mood. It got me feeling brand new. Now I'm feeling brand new. It got me feeling brand new. It got me feeling brand new. Now I'm feeling brand new. Hello, Moto. Hola, bienvenidos a Taking. Mi nombre es Gerardo Alvarado, representante de Taking Costa Rica. Taking es fabricante de pistones, camisas, empaques, con una trayectoria de 50 años, 150 países en el mundo y 20 años Costa Rica. Y somos el número 1 en ventas a nivel nacional. Nuestros más de 250 distribuidores confían en nuestra calidad. Muchas gracias por continuar con nosotros y seguimos con Kiko Fonseca en Ignition TV. Kiko, entonces en el 84 también tienen una participación en Daytona y ahí pasamos al 86. Contanos un poco así. Sí, esa fue nuestra segunda participación, siempre con el Porsche RSR aspirado. No tuve muy buena suerte en esa participación. Muy lamentablemente fue muy corta, pues, en la hora 5 o en la hora 6, una cosa así, el motor se dañó y hasta ahí llegamos en esa del año 84. O sea, no
no logramos nada más que una decepción. Pero bueno, es parte de eso, lo que parte del automovilismo, como decía, hay que aprender y hay que aprender. Hay que lidiar con estas cosas. Sí. Y ahí, bueno, en Daytona atrás vuelven a tener una historia bastante chiva en el 86. Sí, y participamos en Daytona en el año 86 con un motor nuevo que conseguimos, vino directo de Alemania, se instaló, y ese motor necesitaba de una instalación eléctrica diferente porque usaba una computadora Motec que nunca habíamos usado, y eso lo hicieron unos alemanes contratados por nosotros con tan mala suerte que cuando los alemanes ahí mismo en Daytona fue que estaban conectando la computadora, la quemaron. El alemán que lo hizo eventualmente corrigió el problema, pero cuando fuimos a correr, ya a la hora de correr, a las 11 de la mañana, era cuando comenzaba la carrera, el auto no pasaba 3.000 revoluciones. No nos dejaron, o sea, nos dejaron dar 2 vueltas y nos sacaron. El carro no pasaba de 3.000 y era un peligro. Perdón por la velocidad tan lenta. Cuando el carro no pudo seguir participando y lo parqueamos en pits, de hecho ni siquiera comenzamos la carrera. La carrera comenzó y nosotros estábamos en pits. Mi esposa dijo, bueno, esto no se puede quedar así. Me dice, ya nosotros sabíamos que los únicos otros carros que usaban la misma computadora exactamente eran los GTP Porsche, que se llaman Porsche 962, eran prototipos. Y el único carro nuestra computadora era similar a la que ellos usaban. No había más disponibles excepto que alguno de estos carros chocara o se dañara. Y mi esposa me dijo, yo voy a estar atenta, dice, porque esto no se queda así. Y ella se dio cuenta o todos nos dimos cuenta que uno de esos carros, que era un GTP prototipo que estaba pintado a Coca-Cola, ahorita se me escapa el nombre de quién lo manejaron, uno de los pilotos famosos, ella vio que chocó, se fue disparada al lugar donde llevaron el auto, habló con los dueños del equipo, con el piloto, y dijeron, sí, nosotros le vendemos la computadora. Trajimos la computadora, la instalamos, era nada más era un arreglo con el SID, porque ya las conexiones básicamente habían sido corregidas, las que habían dañado la copa. Arrancamos y el carro estaba perfecto, y comenzamos a correr 1 hora y media tarde. Una anécdota interesante de esa carrera fue que el piloto salvadoreño Hamzat se había ido a dormir, porque vio que ni siquiera vio, o sea, que no podíamos correr, pero que estando en su habitación, a las 12 de la noche vio en televisión el carro pasar y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y no íbamos a correr. Se devolvió y comenzó a usar sus turnos a partir de las 12 de la noche. Los demás turnos los habíamos hecho Luis Méndez y yo. Esta carrera fue, a pesar de que no logramos posiciones importantísimas, pero solo el hecho de haber comenzado 1 hora y media tarde y de terminar la carrera fue para nosotros un triunfo. Y logramos terminar en lugares interesantes, de overall 13 y quinto en la GTO, que tal vez uno ve los resultados y uno dice, bueno, no es tan impresionante, pero impresionante el hecho que habíamos comenzado 1 hora y media tarde. No, impresionante esa posición, 1 hora y media pérdida. Sí. O sea, más bien creo que es un primero. Si hubieran corrido las 24 horas, hubiera sido que hubieran estado en un podio algo, hubiéramos podido pensar que hubiéramos podido lograr un podio. Qué linda historia, Kiko César, y principalmente que su esposa estaba súper chista. Ella fue la que habló con el alemán y con el gringo y le dijo que sí, se trajo la computadora, le dijo, aquí está, hagan algo, y la montamos y comenzamos. Lo bueno es que inmediatamente que se montó la nueva, o bueno, esta que estaba buena, el carro inmediatamente sin ninguna falla para adelante, qué bueno. 87-88, único campeón del Centroamericano y el Caribe. No, fue un solo año nada más, pero no me acuerdo cuál exactamente, si era el 87 o 88. Se hizo solamente un campeonato Centroamericano y el Caribe. Todos los demás campeonatos habían sido independientes o nacional o centroamericano. Y ese año, por particularidades de que se lograron arreglos importantes, se hizo un solo campeonato de Centroamérica y el Caribe, inclusive, en donde participábamos Costa Rica, República Dominicana y nosotros, los costarricenses. Y ese campeonato lo logré capturar, por decirlo así.
Y hasta el momento creo que yo he sido el único campeón centroamericano del Caribe, o sea, con ese título mancomunado. Y no hubo más campeonatos de esa índole. Qué bueno. Y bueno, también en esos años corriste 6 o 7 carreras más en Estados Unidos con el Porsche. Sí, eso fue en el mismo año 86. O sea, antes de que regresáramos del carro de vuelta a nuestro país. El mismo año 86 en que participamos en Daytona, habíamos tenido la idea de correr todo el campeonato IMSA, International Motorsport Association, no sé si se llamaba. Creo que se llama todavía, sí se llama IMSA, ¿no? Y habíamos convenido que hacíamos todo el campeonato, que eran 14 carreras, pero no lo logramos, los 14, pero sí logramos Miami Grand Prix. Tal vez no me acuerdo de alguna exactamente, pero Miami Grand Prix, Sebring, Daytona 24 horas, Road Atlanta, Laguna Seca en California, Riverside en California, y se me escapa alguna más, eran como 6 o 7. No se lograron hacer las 14 carreras, pero la experiencia fue... Bueno, todas fueron con el turbo, con este auto, con el auto turbo de 650. En ese momento tenía de 750 caballos. Sí. Súper bien. Ahí nos pasamos un poquito como a los 90s con la compra del Corvette. Sí, llegó un momento en que, bueno, seguimos compitiendo a nivel regional. Ya no habíamos vuelto a Estados Unidos, habíamos abandonado la idea de seguir a Estados Unidos, pero seguimos en competencias y ya los caribeños, la gente del Caribe comenzaron a venir con V8, tubulares todos, Oldsmobiles, Camaros, Mustangs, y nosotros vimos que con el Porsche no íbamos a ser competitivos porque el Porsche tenía la problemática del turbo en pistas pequeñas. Es un auto lento en responder, aunque fuera rápido en alta, en baja no. Y nos hicimos de un Corvette Protofab. Y luego eventualmente el Porsche se vendió. Y nos integramos a carreras en Guatemala, Costa Rica y Panamá. Pero luego, ya en el año 93, se inauguró el campeonato más interesante que yo he participado, honestamente, que se llamó GT Marlboro de las Américas. Fueron 4 años consecutivos de un campeonato que circulaba por varios países, y fueron 4 años en donde en los 2 primeros años participé en el Corvette, y en los 2 últimos años que se hicieron, hasta el 96 o 97 creo, participé con un Mustang. Ese era un campeonato que incluía carreras en Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Colombia y Ecuador. Lindísimo campeonato, precioso. Y era un campeonato en donde los autos se trasladaban siempre de país a país, se trasladaban en contenedores cerrados, todos los carros juntos, no volvían a su país sede, sino que cambiaban de país, y los mecánicos y nosotros los pilotos llegábamos al país que seguía, se almacenaban y después seguía a otro país, y así. Un campeonato precioso. Yo no logré ser campeón de ninguna de las 4 series que se hicieron. Gané carreras, eso sí, pero circunstancias X o Y, o por choques o por motores dañados, pero sí logré ganar carreras importantes. Ya fuera en República Dominicana, me acuerdo que gané 1 o 2, en Puerto Rico quizás 1, en Venezuela. No, en Venezuela no gané, y en Ecuador creo que logré un 2º lugar y así. No me puedo acordar con certeza los lugares, pero sí gané algunas, y otros 2º y 3º lugares, sí, y otros abandonos también. Súper bien. Ahí pasamos un poquito ya con el regreso a Costa Rica, 95, 96, por ahí con el Mustang. Bueno, eso fue parte con el Mustang. Bueno, es que corriste 2 años con el Corvette en el Marlboro, sí, y 2 años con el Mustang, entonces ya venías con el Mustang. Sí,
Pero el Mustang pasaba la mayor parte del tiempo fuera de Costa Rica compitiendo en el Motor GT de las Américas. Entonces, no tuve mucha participación o no tuve participación de carreras locales, propiamente dicho, excepto las que se lograban hacer para el mismo campeonato En Costa Rica. como el Mustang, pero no, ese carro no fue parte de ningún campeonato nacional. O sea, fue parte de El mismo GT de Marlboro. sí. Qué bien, qué bien. Creo que básicamente en grandes rasgos, ¿verdad? Estamos como un poquito ahí con parte de tu carrera, más de que cuando ya más bien ahí te incorporas como dueño de Subaru en Costa Rica. Sí, yo era co-socio de la agencia Subaru, y durante un lapso de tiempo incursionamos en rallies también con 2 pilotos. Uno era Arnoldo Rodríguez, Nono, y otro era Andrés Fonseca, mi hijo. Estuvimos participando, digo estuvimos, porque yo era el director del equipo. Yo no participé en rallies excepto unas cosas que no vale la pena mencionar, pero patrocinamos a este equipo y tuvieron éxito. Después yo no fui más parte de la agencia. Se quedó en manos de los señores de Speed y yo sigo enamorado de la marca. Y después dejamos un Subaru preparado, pero ya individualmente, que mi hijo y yo corrimos en pista. Y después también corrimos un mecánica nacional sin turbo, porque no se permitía el turbo. Y fue con un auto que tuvimos un accidente serio, que tuve un accidente serio, corriendo mecánica nacional. Era un vehículo 2.5 aspirado, pero por un fallo grande de frenos, en donde se dañaron las líneas hidráulicas, me quedé sin frenos y tuve el accidente. Y ya después de eso, lo último que te puedo comentar sobre Subaru es de que sí, seguía y sigo enamorado de la marca. Bueno, Kiko, más bien agradecerte por el tiempo, por venir a contarnos un poco de tu historia. Y más bien como para finalizar, ¿qué le podrías recomendar a las nuevas generaciones en cuanto al tema del automovilismo? Hay muchos ahorita pilotos que piensan tal vez en temas internacionales, pero tal vez no están como tan catapultados en Costa Rica, o ¿qué les puedes recomendar a las nuevas generaciones del automovilismo? Los pilotos de hoy en día, contrario a como comencé yo, que se interesen mucho en participar en las categorías de karting. Los go-kart hoy en día tienen un nivel muy, muy interesante para niños y jóvenes y no tan jóvenes, ¿verdad? Y si la gente se inicia ahí, aprende muchísimo y luego tienen oportunidad de emigrar a automovilismo como la SRL, que la SRL genera un gran aprendizaje también, porque como hay diferentes categorías en la SRL y hay mucho entusiasmo por eso. Y si son disciplinados, ¿verdad? Yo digo disciplinados en el sentido de que se interesen un poco en la mecánica también, no solamente en el manejo, que se asesoren con gente como nosotros, que hay muchos pilotos en mucha índole que son muy buenos y a los cuales se les puede preguntar su sistema de manejo. Yo te puedo mencionar pilotos actuales como Bernal Valverde, como Andrés Fonseca, mi hijo, Charlie Fonseca, Daniel Formal, y otra serie de gente que han tenido posibilidad de formarse en el kartismo y después en el emigrado automovilismo, que son muy buenos.